Manuel Andrade Díaz está esta mañana en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Estamos en este contexto de las entrevistas por el aniversario 67 de Telereportaje y agradezco a Manuel Andrade que haya accedido venir esta mañana a cabina para platicar. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Manuel, muchas gracias, buenos días. Pues muy contento, muy a gusto de estar aquí contigo. Hoy en la mañana le platicaba yo a Elvira, solamente me sacan de mi casa mis hijos, mi mujer y ahora Telereportaje, porque como ando metido en lo de mi recuperación. ¿Cómo vas? Estoy bastante bien. Yo digo que tengo avances importantes. Digo, no fue fácil lo que pasé, como te lo platiqué aquí. Fue un trancazo muy fuerte y la verdad que cuando salí del evento sí salí afectado de varias cosas. La movilidad del lado izquierdo, el habla, la afasia que le llaman, ¿no? Se me tenía una parte de la cara que no, medio así como chuecón. Y una serie de trastornos porque tuve que cambiar de alimentación, de ritmo de vida, hacer terapia todos los días, ejercicio. Entonces se cambió mi vida completamente, mis prioridades, mis intereses cambiaron diametralmente, que también te lo platiqué esa vez, y ahora he tenido avances importantes, pero es como en todo, avanzas 3 pasitos, regresas 1, avanzas 3, pero lo importante es que no decaiga el optimismo, el ánimo y darle, ¿no? Todo el día darle para que uno se vaya reponiendo. La última vez que viniste a cabina, viniste con bastón y ayuda y sí, tal. Claro. Hoy ya entraste caminando sin ayuda y sin bastón y gracias sin nada. Gracias a Dios. Sí. Eso habla de la recuperación que has tenido. Y del habla igual se escuchaba un poco más arrastrada la voz en pastosa, aquella ocasión. sí. Exacto, y hoy está. No, y aparte porque tenía cuando el evento, fíjate que yo tengo como 4 o 5 implantes que me hice hace tiempo con Carlos Segura, mi dentista, que le mando saludos, y con el evento, yo no sé qué pasó, pero se me aflojaron los dientes. Mira. Sí, entonces toda la boca me chachaleaba y me vio así bien raro. Y me tuve que cambiar los dientes, cambiar los implantes, ajustarme la boca, y por eso hablaba yo como cheche, como viejito, así cha. Pero ya ahorita, todavía me quedo un poquito porque me estoy acostumbrando a los nuevos dientes. A veces hablo como que ciflo, ¿no? Así como muy fresita, ¿no? Soy así, pero es por los dientes. Pero estoy puedo decirte que estoy bastante bien. Manuel, ahora sí, un cambio real de vida, porque hemos visto que te ha costado en distintos momentos el entrarle a una vida mucho más ordenada, sí, claro, en cuanto a la alimentación, ejercicio. Cuando eras gobernador, yo recuerdo, te le escondías a Elvira para irte a echar los tacos cuando estabas con un nutriólogo. No, esto es algo que no has podido entrarle de lleno en muchos años. Y hoy, tras este golpe tan fuerte que recibiste, ahora sí hay la conciencia, sí, de lo que implica una nueva vida, una vida mucho más saludable, Manuel. Sí, mira, la vida te cambia por completo. O sea, cuando tú, Dios quiera que nunca te vaya a pasar a ti ni a tu familia algo de esto. A mí me pasó, primero que nada, por todo eso que tú dijiste. Por desordenado, por comelón, por falto de disciplina. Todo el mundo me lo decía, pero yo siempre decía, ¿no? Yo soy un gordito feliz. O sea, mientras yo coma y no me haga daño, y mientras yo me pueda amarrar los zapatos, me pueda limpiar la cola en el baño yo solo, me pueda bañar sin ayuda, pues no importa. Hay tallas grandes para todo mundo. No, de hecho, alguna vez me dijiste que entraste en régimen y te dio una gripa tremenda y caíste en cama y dijiste adiós la dieta. Adiós, ¿no? La dieta, porque todo se me vino abajo. Entonces, parte de lo que me pasó fue por ese desorden, por no dormir bien, por andar echando relajo, por irme de pachanga, beber trago con mis amigos, todo ese relajo. Béisbol, feria, todo. Todo, ¿no? A mí... Fiestas patronales, yo no le veía las picolar. enramas. No le veía picolar. Es que además el último año, sí, le diste durísimo. Entonces, cuando ya me vino el evento, pues ahora no nada más por necesidad, por obligación, sino también ya estoy convencido.
Porque, ¿lo entendiste? Sí. Al final. Emanuel, porque te gusta comer y eso no te va a dejar de gustar nunca. Me sigue gustando. Y te gusta echar la copa con los amigos y eso tampoco te va a dejar de gustar. No me y te gusta ir al béisbol y te gusta ir a la feria y te gusta ir a las enramas y te gusta ir a las comidas y eso tampoco va a dejar de gustar. Claro. Qué difícil ahora compaginarlo. No, y hacer ejercicio. O sea, ¿tú crees? Yo decía, ¿cuándo me iba yo a imaginar ir al gimnasio todos los días? Meterme a la alberca a hacer ejercicio. Ir a la pólvora a caminar. Si estoy fuera de aquí del estado porque voy a alguna rehabilitación, ahí me ves caminando en los parques. ¿Cuándo? O sea, es otro. ¿No te la crees? No me la creo yo. Yo mismo me veo en el espejo y digo, ¿cómo has cambiado, cabrón? ¿Qué te pasó, no? Pero la verdad, yo voy a cumplir 60 años. Tengo 59 años. Y me puse a sacar cuentas. A ver, voy a cumplir 60. ¿Cuántos años más de vida óptimos me pueden quedar, no? Que esté yo bien, ¿no? Ponle tu 20. ¿no? Hasta los 80. 80, vamos a pensar que a los 80 todavía está uno bien, ¿no? Ya ves a Chuy que ya tiene 70 y tanto, ya le cascabelea el cilindraje. Bueno, yo a los 80 me imagino que todavía voy a llegar más o menos bien, porque ya te empieza a fallar todo. Entonces, me quedan 20 años. ¿Cómo los voy a aprovechar? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que terminar de hacer las cosas que fui postergando por tonto, ¿no? ¿Cómo cuáles? Yo me quiero poner, ese pantalón lo tengo guardado porque lo voy a usar para una fiesta especial. ¿Y qué madre? Ya me lo puse. Porque, y si me hubiera muerto. O sea, ya no voy a ir, vamos a ir un fin de semana a Palenque, por ejemplo, ¿no? Con mis hijos y con Elvira. No, luego lo dejamos, no, me fui este fin de semana a Palenque, me voy a descansar. Oye, que tienes que ir a checarte un análisis de un estudio médico que lo he postergado porque no es necesario, no, de una vez lo voy a hacer. O sea, todo. Eso también. Hablarle a un amigo que tiene años que no lo veo y tengo ganas de verlo, le hablo, lo busco. A mí no me cuesta trabajo hablarle a una gente para decirle, oye, hermano, te hablé más para decirte que te quiero. ¿Ya? Y has de empezar que soy medio choto, ¿no? Porque dicen, ¿para qué me habló? Nada más le voy a decir que lo quiero. O sea, te quiero mucho, no te he visto, pero me caes muy bien. Es diferente entonces Manuel Andrade. Es otro rollo, es otro rollo. El evento. Ya casi no me peleo. Porque antes me apasionaba. Bueno, soy muy apasionado todavía. Ahorita con la enfermedad, fíjate que pierdes el control de tus emociones. Todo te hace llorar, todo te hace enojar, te vuelves muy desesperado. Más sensible. Más sensible. Y te desespera, por ejemplo, en mi caso, que todo este proceso he tenido que ir necesitando gente que me ayude a hacer cosas, y eso es desesperante. Yo antes, por ejemplo, necesito una pila para el reloj de la pared de mi cuarto, pues yo iba y lo compraba. No, ahorita tenía yo que pedir el favor que alguien me fuera a comprar una pila. Espérame que estoy ocupado. Entonces eso me ponía mal. Afortunadamente ahorita ya me puedo mover, ¿no? Despacito, pero ya me muevo, ya hago mis cosas, ya manejo, y ya me permite ser menos dependiente, dar menos lata también a mi familia, de que estén pendientes de mí, aunque la preocupación de mi esposa y de mis hijos nunca se quita, ¿no? O sea, siempre están pendientes. Después del susto, evidentemente, queda el estrés. Yo me salgo a caminar y haz de cuenta como cuando vas cuidando a un niño que empieza a caminar, ¿no? Ahí ves que van atrás de mí, que, ay, nada más yo que, ay, uy, hacen eso, o sea, pero ahí van, ahí voy. Entonces, eso me ayudó mucho. Ya ahorita ya controlo mejor mis emociones. Sí me enojo, sí me lloro, sí, pero ya me controlo, ya no lo hago tan escandaloso como antes. Y también me ha servido para tener otra óptica de la vida. Ya entiendo más a muchas gentes. ¿Cómo quién, por ejemplo? A ver, ¿a quién te diría yo que ahora... Que no entendías y que hoy entiendes? Por ejemplo, yo no entendía de algunas personas, por poner así un conglomerado general, de por qué hay gentes que compran pleitos ajenos, cabrón. O sea, la verdad, tú te enojas, te peleas y todo sigue igual. No pasa nada. Y no tienes además nada que ver en el entierro. No tienes nada que ver, andas de salamero, de chismoso. Mi papá tenía una frase que ahora la valoro más. Mi papá decía que de los problemas que había tenido en su vida, la mitad habían sido por salamero y la mitad por pendejo. Decía, la mitad por pendejo y la mitad por salamero. Entonces, trata de no hacer tonteras y no ser salamero. Pero, ¿y esto cómo los entiendes? Los entiendo porque ya
caí en la cuenta de que, primero, como tabasqueños tenemos una forma de ser, y segundo, que nos gusta meternos con la idea o de ayudar o simplemente de enterarnos de las cosas. Y ahorita ya entiendo a mucha gente cómo es, y ya los trato bien. Antes me peleaba yo con ellos, discutía y todo. No, ahorita ya nos llevamos a todo dar. Yo tengo grupos de dominó donde llego a jugar un día a la semana, 2 días a la semana, y había con varios que son que chairos o que son fifís y nos pegamos unos agarrones. Pero agarrones. Que hasta estar buenas. Hasta nos dejábamos de hablar. Caray. De ese tamaño. Y no, ya ahorita ya somos alay. 8 de la mañana, 47 minutos. Manuel Andrade tuvo de frente a la muerte. Cuando estuvo en ese momento, ¿qué fue lo que pensó? Manuel Andrade estiró la liga de tal manera que casi se revienta. Las 8 de la mañana, 51 minutos. Tuvo de frente a la muerte. Cuando llegó ese momento y fuiste consciente, Manuel, ¿qué pensaste? Bueno, mira, todo lo que escuchas de las gentes que han pasado por una situación similar, de que casi se mueren y te platican, nada de eso, para mí, nada de eso es cierto. Cuando caes en la crisis, cuando yo llegué al hospital muy malo, mi preocupación eran mi familia. ¿Tus hijos? Sí, mis hijos. ¿Qué onda, no? ¿Tu mujer? De ahí pues entras a terapia intensiva, ya te duermen, ya no te enteras de nada, hasta que sales de ahí ya... ¿Tú no viste una luz? No vi. Lo último que vi, me acuerdo, fue a Amador y a Gerardo cerca de mi cama. Isundeyo, los doctores, sí, Isundeyo. A varios doctores, amigos míos que llegaron, porque llegaron muchos médicos a verme. Me acuerdo que llegó el director del hospital militar y un montón de gente. Yo veía... Yo entonces me di cuenta que algo grave pasaba. No sé qué pasaba, pero había tanta gente. No eras consciente. Y luego salgo de la terapia, me llevan a cuarto, y lo primero que yo al levantarme siento como que, o sea, no sabía yo si estaba vivo o estaba muerto, pues. O sea, eso es lo que sientes. O sea, dices, ¿qué pasó? Entonces te quedas así como dudando, ¿será que ya me morí? ¿Será que estoy vivo? Y cuando entras en ese proceso, entonces ya la preocupación eres tú. Ya no te interesa lo demás, estás preocupado por ti. Porque yo me quiero mover en ese momento y no muevo nada. Yo me quería parar y no podía hablar. Entonces, la desesperación de que no sabes qué te pasó, pero no mueves ningún miembro, no puedes hablar, solamente los ojos, estás canalizado de todos lados. Y en ese breve momento es cuando empiezas a reflexionar de qué pasó y qué va a pasar. ¿Le dijiste algo a Dios en ese momento? Sí, cómo no. Yo antes de entrar a la terapia intensiva hice una oración muy, muy fuerte, muy larga, pidiéndole perdón, que me ayudara, que confiaba yo en él. Le encargaba a mis hijos y ya, que sea lo que él quisiera. Y cuando salí, lo mismo. Hice una oración con él como de 2 horas, ya cuando estaba yo en cuarto. En retrospectiva, reconociendo errores, la condición humana. Claro, y dándome las gracias por darme la oportunidad de volver a encauzar mi vida y la de mis hijos. Y me comprometí a que no iba yo a fallar, a que le iba yo a echar ganas, que me ayudara, ¿no? ¿Le dijiste, no estoy listo para irme? No. ¿Le pediste que te dejara más tiempo? Exacto. Dame chance. De ver grandes a mis hijos, ¿no? ¿Era lo que más te movía? De no dejarle problemas a mi esposa y dejar tranquilo a mis amigos. Y sentí que me dijo, órale, vas a tener un chance. Y en eso ¿Lo sentiste? Sí, yo lo sentí. Lo sentí y además... ¿Sentiste a Dios? Yo cuando
tuve la primera conciencia de que Dios existía fue cuando nació Manuel, mi hijo. O sea, yo cuando vi ese milagro, yo me di cuenta, y en el desarrollo de la vida de mis hijos me di cuenta que Dios existe porque los ves a ellos. Antes, ¿no? Aunque eras una persona religiosa, ibas a la iglesia, cantabas en el coro, etc. Tenía yo muchos reclamos, porque yo juzgaba mucho a Dios de qué tan justo o injusto era. O sea, si Dios existe, ¿por qué permite que haya hecho esto? ¿Por qué si Dios existe permitió que pasara esto? O la pobreza, o esto, todo las injusticias. Sí. Porque Dios lo permite. Porque lo permite. Entonces le cuestionabas a Dios. Mucho. Y cuando nacieron mis hijos empezó a cambiar mi perspectiva, cuando vi cosas que pasaban que no hay otra explicación más que con la mano de Dios, porque nadie más lo pudo haber hecho, me cayó el 20 más. No me volví más frecuente a la iglesia, pero sí me volví más cercano a Dios. Y yo la verdad creo que siempre había dicho, ¿no? O sea, Dios es andradista, porque siempre, cada vez que tenía yo un problema y le pedí yo algo, me ayudaba. O sea, yo libraba mis broncas. Y tuve muchos problemas personales, políticos, de todo tipo. Y Dios siempre, cuando yo recurría a Él, mis cosas se resolvían. Entonces, a mis hijos incluso los imbuí en eso, en esa creencia, en esa fe de que por muy difícil que sea todo, si tú le pides a Dios realmente con convicción, con fe, con compromiso, te va a echar la mano. Nada más no falles. Y entonces yo le di las gracias porque me dio una segunda oportunidad y la estoy tratando de cumplir hasta el límite, lo más que puedo, tratando de corregir muchas cosas que no es que hubieran estado mal. Hubo muchas cosas que uno hace de joven por la velocidad. Yo mi vida la viví muy rápido. Sí, de hecho, quisiera yo hablar más adelante de esa etapa en la que llegas al gobierno muy joven y donde dicen algunos, Manuel se volvió loco, perdió la cabeza. Sí. Las 8 de la mañana, 57 minutos. Vamos a la pausa. Llegas muy joven al gobierno. Tenías 34 años. Y cuando llegas, dicen, Manuel se volvió loco, porque transitar en el poder, a ese nivel, en esos tiempos, es otra cosa. ¿Perdiste el piso, Manuel? ¿Te volviste loco? ¿Te excediste? Yo creo que hay mira, el poder político, sobre todo cuando eres gobernador que tienes mucho poder. Y en esos tiempos más, ¿no? Porque tengo la impresión era otro poder. Que ahora los gobernadores han perdido poder por la misma circunstancia, el centralismo, ¿no?, del modelo de gobierno de Morena. De la 4T, efectivamente, hace que sean débiles los gobernadores. Exactamente. Antes eran mucho más poderosos, y además tú de oposición. Exactamente. Entonces eras la cabeza y el líder total en Tabasco. Exactamente. Mira, el poder político, un día me platicó López Portillo, que tuve la oportunidad de conocerlo. Yo, por mi juventud y por mi desenvoltura política, conocí a muchos personajes importantes. A don Pepe López Portillo lo conocí, lo traté, conviví con él varias veces. Y él me platicó una anécdota de un presidente que había un problema en algún lugar del estado, y había un tipo así como guerrillero, que asaltaba camiones de la CONASUPO y robaba camiones de Cometra, y bueno, y ya los tenía asoleados al gobierno. Y en una reunión ese presidente dijo, bueno, caramba, que nadie puede resolver ese problema. Eso fue todo lo que dijo. Y a la semana amanece muerto el compa. Uf. Lo mataron. Y entonces él, cuando le informan, dice, oigan, ¿qué pasó? Y entonces dijeron, usted ordenó que lo resolviéramos. Caray. Entonces me dijo, cuando tú eres gobierno, eres el presidente o el gobernador, tienes que ser extremadamente cuidadoso con lo que deseas, con lo que dices y hasta con lo que piensas. Porque de salameros, de ganagracias o de gente que te ayuda, vas a estar plagado. Y van a hacer cosas que luego a ti te lo van a cargar. Bueno. Yo llego al gobierno, pero además, acuérdate que yo llego producto de una lucha muy fuerte, porque primero la interna, ¿no?
Luego, el proceso interno dentro del PRI para lograr la nominación. Muy cansado, muy agotador. ¿No lo tenía Madrazo resuelto desde el principio? Mira, no se le iba a soltar a Núñez ni a Mayans jamás, que eran los no lo sé. Que podían haber llegado. No, la verdad no lo sé. Yo lo que tengo que reconocerle a Roberto Madrazo es su enorme habilidad y sagacidad política. Algunos dicen perversidad. Bueno, depende de qué lado hayas estado. Cierto. Yo lo que, porque yo también de muchos de los que estuvieron aquí en entrevista contigo, ahora contigo, bueno, todos tienen una gran cantidad de virtudes. El problema de esa generación fue que no se pusieron de acuerdo. Entonces, se pelearon y entonces no solamente es que no la única meta en su vida fue ser gobernadores. Entonces nadie se le ocurrió ser presidente, todos se plantearon en su vida ser gobernadores. Y claro que llegó un momento en que confluyeron en el momento, circunstancia único que había y se partieron el queso. Y el único que llegó fue Arturo Núñez. Fue Arturo y mira cómo llegó, ¿no? O sea, ya llegó en una etapa terminal, ya llegó muy, muy mal, terminó muy mal su gobierno. Pero digo, independientemente de eso, todos ellos nos caigan o me caigan bien o me caigan mal o hayan tenido problemas conmigo o no, yo reconozco que tienen grandes talentos intelectuales, culturales, políticos, de experiencia, oficio. Han atravesado por 500 cargos políticos. Entonces, por muy tontos que sean, algo se les pegó. Y entonces, en ese proceso que vas viviendo, a mí me toca llevar una relación con Roberto Madrazo muy cercana, muy intensa, y pude apreciar la inteligencia, la sagacidad, la experiencia, no la perversidad, pero sí el grado de malicia, porque la política tiene que tener cierto grado de malicia, tiene que tener cierto grado de alegría. Yo siempre he dicho, uno se debe dedicar a la política, Emanuel, mientras la disfrute, porque si tú empiezas a sufrir, hacer política, retírate, hermano. Que puede ser lo que le pasó a algunos de la generación esta de la que hablabas, que ya la sufrían. Sí, ya la sufres. Que vivían con un estrés brutal. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿y cómo te va eres gobernador? No, hermano, es que vieras. Retírate, compa. Porque si no tienes actitud para disfrutar lo que estás haciendo, pese a que sea un escenario complejo, mal atiendes a la gente, no resuelves, empiezas a cobrar venganza. Estás malhumorado. Eres mala leche. Entonces ya eso no. En cambio, la política hay que disfrutarla. La política, Amador Izundegui, que fue un gran amigo mío y también fue amigo de tu familia. Amador Izundegui una persona muy querida. Tenía una frase, era mucho de frases, pero tenía una que a mí, porque luego te voy a platicar de muchas gentes también, que yo con el tiempo tengo una deuda de lealtad y de gratitud política, porque todos me ayudaron un poquito, me empujaron un poquito en mi carrera. Amador Izundegui fue uno de ellos. Me dijo, Manuel, la política es de carga y flete. Hay momentos en la política que te toca pura carga y no te pagan flete, entonces ahí tienes que ir trabajando sin que te paguen, pura carga. De repente es puro flete, o sea, no llevas nada, te están pagando, tú vas tranquilamente y en ocasiones es mitad carga y mitad flete. Tienes que aprender a disfrutar cuando te toca carga y cuando te toca flete. Y es cierto, la política es de carga y flete. La política es de circunstancias y tiempos. El chiste del buen político es que sepa medir su tiempo, ¿no? Aquí creo que escuché a Raúl decir que había sido un error haberse vuelto a postular, ¿no? En alguna ocasión. Tercera ocasión. Bueno, pero que lo hizo por un compromiso. Por López Obrador, por lealtad, un compromiso. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el cálculo del tiempo, él sí tenía el cálculo del tiempo y sabía que no era el tiempo ni era su circunstancia, lo hizo por otra razón, pero ya tenía desarrollado ese instinto. Pero hay políticos que tú dices, oye, te lo están diciendo, te lo están anunciando, y te metes, bueno, pues entonces ese cabrón ni tiene medición de tiempo, ni tiene circunstancia, y está medio menso. Bueno, Madrazo es una gente que sabe medir tiempo, circunstancia, lugar, momento, tiene esa cualidad. Te digo, depende de qué lado estés, y lo puedas mencionar como inteligencia o como perversidad. Pero seguramente ellos se conocen mejor porque son la misma generación. A mí me tocó conocerlo en otro espacio. Yo creo que Roberto, cuando venía la sucesión,
acuérdate que estaba enmarcado, previo a eso, a su aspiración de ser candidato presidencial. Y era cuando Madrazo tenía una gran fuerza. Incluso en la disputa contra la Bastida, yo te quiero decir que creo que fue el mejor momento de Roberto. Si él hubiera sido el candidato en esa elección, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Porque eso de darle un madrazo al dedazo, era una genialidad. Una corriente, pero gruesa. Que a la par pongo estas genialidades que también tuvo López Obrador, estos dos personajes, ¿no? Antagónicos, pero muy buenos en el marketing. Por eso se dan tan duro, ¿no? Porque son igualitos, cada uno en un extremo, ¿no? En un extremo, pero muy parecidos. Idénticos. Entonces, yo tuve oportunidad un tiempo de tratar a López Obrador en el PRI. Yo lo vi cómo trabajaba, estuve cerca de él varias veces, conocí su estilo y luego conocí a Roberto y te quiero decir que en los extremos, pero son muy parecidos. Por ejemplo, los dos les escuché una frase parecida, por no decir coincidente. En una ocasión algo hizo Andrés Manuel en el partido y yo me atreví, porque además Andrés Manuel era igual, así muy, muy cabrón, ¿no? O sea, no permitía crítica, disidencia ni comentario, era muy así de que yo lo dije y así se hace. Y yo pues estaba más chavo y se me ocurrió preguntar. Y dijo, no sé, es de latido. O sea, no es razón. Es olfato. Es olfato. Pulso político, ¿no? Bueno, esa misma actitud y frase se le escuchó un día a Madrazo. Bueno, estábamos viendo un problema en el gobierno y le dije, oye, ¿no te parece que esto? Me dice, mira, no te lo sé explicar, pero es de corazonada. Me late que... Es de latido y por ahí vamos a ir. Y salía. O sea, no lo explicabas, no era lo lógico, no era lo que te decía, pero se hacía y salía. Entonces, me parece que en la sucesión de Roberto... ¿Necesitaba un incondicional? ¿Por su aspiración presidencial? No, yo creo que Roberto lo que tenía legítimamente era no tener un enemigo adentro del gobierno. Mayanzo Núñez se lo hubieran volteado. Yo creo que, mira, con Arturo se descompuso una relación que tenían, hasta donde yo la conozco. Pues era impulsor de Núñez. Se descompuso la relación en varios momentos y creo que el punto toral de la descomposición fue cuando hubo que definirse entre la Bastida y Madrazo. Porque hasta ese momento las cosas iban muy bien, tanto con Humberto como con Arturo. Si me preguntas a mí en ese momento, yo en ese momento pensaba que el candidato iba a ser Humberto Mayanza. ¿Entonces nunca viste a Núñez? Sí lo vi, pero tenía más afinidad Roberto con Humberto. Lo veía yo más proclive a Humberto. Su círculo de amigos era casi el mismo. El estilo, la complexión, porque aunque son contemporáneos, sí hay una diferencia de edades entre Roberto y Humberto con Arturo. Y hay una formación diferente entre ellos. Estos más de partido, más de la talacha, más de... Ahora sí que, citando a May, más de territorio. Y Núñez más de escritorio, de oficina y de acá, ¿me entiendes? Entonces, estos tenían más ese contacto, más populares, más... Y Núñez no. Entonces, lo veía más afín a él. Yo creo que eso se rompió cuando vino la definición. Porque incluso yo con Humberto no lo platiqué, pero con Núñez sí. Le dije, oye, es el momento, hermano. Definirse, porque yo no sé qué vaya a pasar, pero en Tabasco Roberto va a ganar. Eso no tengo duda. Como la Bastida en Sinaloa, ¿no? En la interna. Pero... no la midió. Entonces yo creo que no la midió. Incluso a mí me dijo que no, que iba a ser la Bastida. Que además eres gran amigo de Francisco Labastida. Sí, muy amigo. Llevan una relación estrecha de muchos años. Pero además siento yo que le engaña a Roberto, le miente, porque le dice que no se va a meter. Él dice, yo no me voy a meter, no voy a participar, porque como soy el coordinador de los diputados, tengo que mantener la unidad y la concordia, porque se van a enfrentar. Y lo primero que hace Arturo aquí, pone una casa de campaña enfrente del PRI. Lo que era su oficina de campaña, la convierte en casa de campaña de la Bastida. Entra Víctor López Cruz, en paz descanse mi amigo, Beatriz Paredes, Pancho Peralta, o sea, todo el grupo que jalaba con Arturo se van a apoyar la campaña de la Bastida, evidentemente. Y entonces Roberto, que pues nos estaba chupando el dedo, dijo, ok, tú ya tomaste tu definición, ahí te vas, ¿no? A diferencia de los de Morena, que si eso hubiera pasado en tiempos de Morena, pues pasa lo que pasó, ¿no? Te fuiste con Claudia en lugar de Adán, los corren a todos, ¿no? Acá, tolerante, viendo, ¿no? Sí se daban, pero con estilo. Y Humberto,
que debió haber aprovechado esa coyuntura, pues también se sumó a la cargada con la Bastida. Porque la Bastida era el de la línea, era la cultura de entonces. Y me acuerdo que iban, Pedro Jiménez lo nombra Roberto su coordinador nacional de la campaña, a Pedro. Y pues Pedro ya tenía mucha experiencia en el manejo de todo ese rollo y andaba ya en el nacional coordinando la campaña de Roberto. Andaban los diputados locales, yo era diputado y andábamos, cada diputado tenía una comisión en cada estado y así andábamos. Y entonces me dice Madrazo, oye, pues encárgate tú de la coordinación en Tabasco de la campaña. Eso era un mensaje. Lo pudiste haber visto como una señal. No lo vi como señal porque fue por excepción, porque primero se lo ofreció a Arturo, luego se lo ofreció a Humberto, se lo ofreció a varios, y como ya se habían ido, pues quedé yo. Y yo dije, ellos no aceptaron esa coordinación. Yo sé que no aceptaron. Wow. De Humberto no me consta, pero de Arturo sí. Y porque ya está, te digo que Arturo le dijo que nos iba a meter y se metió de lleno con la Bastida. ¿Te acuerdas con la inundación? Yo era el coordinador y quedamos porque nos reunimos para llegar a un acuerdo que en el caso de Sinaloa y Tabasco no fueran los precandidatos, para no generar escenarios incómodos, ¿no? Que fueran a agredir a Roberto, que la Bastida aquí lo tomatearan. Van a hacer eso. No. ¿Te acuerdas que hubo una inundación en ese entonces? Pues vino la Bastida, a la gaviota lo trajeron a repartir despensas y yo le saqué un desplegado donde lo acusé de buitre, ¿no? Mira. Está de moda esa más. Desde entonces los buitres rondaban, la chombada revoloteaba. Entonces llegó y le saqué un desplegado, tú te acordarás muy comentado, claro, donde le dije que a unos buitres que eran un hijo de la tal por cual porque no habían cumplido un acuerdo. Bueno, entonces yo entendí que la coordinación, porque yo a Roberto le dije, mira, yo te voy a ayudar donde quieras. O sea, a mí no necesitas darme un cargo de la coordinación. Nosotros estamos en tu proyecto y yo creo en el proyecto y me voy a sumar donde sea. Entonces yo asumí la coordinación estatal y le echamos ganas, porque además la tarea no era nada más ganar. Independientemente de lo que pasara a nivel nacional, había que cuidar la casa. O sea, si nosotros aquí apabullábamos en la elección interna, que así fue, le ganamos casi 90-10 a la Bastida, si apabullábamos, o sea, ya marcábamos el territorio y decíamos, claro, a ver, aquí la sucesión va a pasar por los tabasqueños, no. Y sí, así fue. Entonces, luego vinieron otras circunstancias en donde creo yo que Roberto en su habilidad, pues obviamente yo me imagino que ganarle a Roberto en esa interna estuvo muy complicado. Los números que dieron a conocer, nosotros sabíamos que no eran. A lo mejor se había ganado la Bastida, pero no por esa diferencia, no de que ganó 25 estados, no. Estuvo muy pareja. Y la Bastida lo sabía. Y por eso, cuando viene la asociación de Tabasco, pues con el primero que hay que acordar, porque viene la elección presidencial, pues es con el gobernador. Y el gobernador dice, pues yo propongo a Manuel Andrade. A lo mejor así fue, pero además otro detalle, Manuel. Acuérdate que Roberto pide licencia y se queda Víctor Manuel Barceló. Víctor Barceló, claro. Que para poner a Barceló, su mecha, fue una bronca. ¿Por qué? Porque querían poner a una gente, no nada más que no tuviera relación con Roberto, sino que incluso no simpatizara con Roberto. Y la propuesta, dentro de las propuestas finales, habían acordado que fuera nuestro amigo Carlos Salomón, como que viniera a hacerse cargo del gobierno. Y obviamente se generó al interior del equipo de Roberto, te quiero decir que Roberto, dirán lo que sea, pero era una gente muy institucional en ese aspecto. Y él siempre dijo, esa es una decisión del presidente. O sea, yo me autorizó la licencia para irme a contender, estuvo de acuerdo, y esa es una decisión del presidente. Y nosotros sí, pero ¿y nosotros? O sea, digo, Carlos Salomón tenía amistad con varios de nosotros, pero independientemente de eso, o sea, iba a llegar una gente ajena. Y se arma todo un disenso, toda una discusión interna de todo ese proceso, y termina en una negociación en la que se le manda una lista de los secretarios del gobierno para que determinara dentro de ellos el gobierno federal quién les parecería correcto que ocupara el cargo de gobernador. Y deciden por Barceló. Me acuerdo que mencionaron, porque creo que él había estudiado con la esposa de Cedillo, con doña Nilda. Eran compañeros de la escuela, algo así, y lo identificaban, y entró Víctor Manuel. Y Víctor llega, y
le toca la inundación, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Cuando vayas al albergue, bueno, le toca esa inundación a Barceló y empieza el proceso y empieza un jaloneo interno en donde se empieza a ver, yo lo presencio, que Barceló decide apoyar a la Bastida. Y entonces empieza a generar los problemas a los que siempre te damos con madrazo. Yo tengo una discusión. Esto se cumple el escenario que no quería Roberto Madrazo. Exactamente. El escenario que evitó con su relevo. Porque Víctor era el secretario de gobierno y era un amigo de Roberto, y entonces dijimos, bueno, pon tú que a lo mejor le dé miedo meterse a apoyar a Roberto, pero por lo menos no va a estar en contra. Claro. Pero de repente se voltea y empieza el problema. Y lo sufro yo porque yo era el coordinador de la campaña de Roberto en Tabasco, porque yo era el líder del Congreso en el Estado y porque yo me daba cuenta, ¿no? Y tengo una reunión con Víctor Barceló muy desagradable, donde yo le reclamo, porque incluso empieza a fraguar mi cambio en la coordinación de los diputados. ¿Hasta eso quería? Sí, se jala 2 o 3 diputados y empiezan a armarme una grilla. Yo me entero y lo voy a ver. Y le dije a Víctor, mira, Víctor, el que se va a terminar yendo eres tú. Porque, modestia aparte, pero yo tengo el control en la Cámara. Y nosotros te pusimos a ti con un gran esfuerzo, si no querían que fueras tú. Y ahora resulta que a medio camino, ahora hasta me quieres quitar a mí. Entonces, eso no va a pasar, ¿eh? Roberto, bueno, viene el proceso. ¿Qué te dijo Barceló? No, me dijo Barceló, es que tú me tienes que entender. No, yo esas cosas no las entiendo yo. No, eso no lo entiendo. O sea, ¿cómo voy a entender que me quieras quitar? O sea, ¿cómo lo voy a entender? Pues que son los tiempos. No, hermanito, no son los tiempos. Si yo fui electo, si yo soy el coordinador de los diputados, a ti te nombramos nosotros. Bueno, a fin de cuentas, pierde Roberto. Y te acuerdas que hay una invitación que le hacen a Roberto para ser secretario. ¿De Educación? De Educación. Digo, un cargo muy importante, relevante. Roberto había sido presidente de la Comisión de Educación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Roberto tenía muchas cosas que se modificaron en ese entonces en materia de educación, que fueron, independientemente que lo hizo el gobierno federal, fue una iniciativa de Roberto. O sea, tenía idea, noción y emoción por ser secretario de Educación. Pero entonces la reflexión de todos fue de que venía la sucesión. Y platicando con él, decirle, oye, lo correcto es que te regrese a terminar, faltaba 1 año, 3 meses, regrese a terminar el periodo, vamos a cerrar las cuentas, a cumplir compromisos, dejar el escenario planchado para que el que venga de candidato no tenga el reclamo de que dejaron toda la mitad. Yo termino el Juan Gran, porque Roberto, como se va de campaña, porque el que consigue lo del Juan Gran es Roberto, madrazo con Lucio Lastra, por su amistad con el que hoy es canciller. Consiguen el dinero y con Levi y todo, o sea, pero con todo este relajo, pues se interrumpe el proyecto del Juan Gran. Yo lo termino, pero ya lo habían iniciado, ¿te acuerdas? Termina todo, hombre, vamos a terminar el periférico, todo lo que había. Y Roberto se convence, a pesar de que había aceptado, Roberto se convence de regresar, y regresa Roberto con un gran júbilo, pues, de la gente, porque emocionalmente los tabaqueños sentían que lo habían fregado a la mala. Regresa Roberto, se viene al gobierno, retoma el gobierno y hace toda una reestructuración del gobierno, ¿te acuerdas? Cambia funcionarios, todo. Yo en ese entonces, pues, había estado muy dura la friega, o sea, fueron casi 4 meses a su mecha. A todo. Intensos, tensos, presiones, broncas. Y le dije, ¿sabes qué? Te pido un favor, dame chance que yo me vaya de vacaciones en diciembre porque no he salido. Me quiero ir unos 15 días. Y me dice, sí, yo me voy de vacaciones con mi mujer. Y cuando regreso, ya Roberto ya había cambiado todo el gabinete. Ya estaba, es una locura. Y yo me vengo a enterar. Y entre ellas me encuentro que ya andaban en campaña Pedro Jiménez, obviamente Arturo, que su búnker era ahí en un hotel donde estaba, llegaba Fallocaso, llegando, bueno, Esteban Amat, todos ellos, que yo los conocí, porque yo hubo mucho tiempo en que fui muy cercano a Arturo en la relación. Él había sido amigo de mi papá en la época de Trujillo, y luego yo me acerqué con él y tuve una muy buena relación con él. De hecho, decían que estabas en el equipo y que lo traicionas. Eso es parte de un momento que se dijo
pues ¿qué más iban a decir? ¿Cuál otra traición? Si yo no coordinaba nada. Los que coordinaban allí con él eran Pepe Toño, era Jesús Alí, era Esteban Amat, era el mismo Pancho Peralta. Esos eran los coordinadores. Digo, yo formaba parte simpatizante y aportaba, pues, ¿qué te diré? Lo que yo traía, lo que yo tenía, lo que yo ya había caminado. Y tenía una relación muy cercana con Arturo. Cuando se viene lo de madrazo, entonces yo le dije a él, a ver, tú te vas a apoyar a la Bastilla y yo voy a apoyar a Roberto. Y esto va a ser un rompimiento, porque nos vamos a enfrentar. Ahí pintaste el escenario. Pues nos vamos a enfrentar. Forzosamente nos vamos a enfrentar. Y cuando quieras recomponer las cosas, basta cañón. Porque ¿cómo ocurrió? Los tabasqueños no van a poder entender cómo habiendo un candidato tabasqueño vas a apoyar a uno de fuera. Sinaloa. Es como si uno de Sinaloa le diera que voten por madrazo, te van a decir, estás loco, cabrón. Bueno, no lo va a entender la gente, Arturo. No lo va a entender. Pero lo que le faltaba a Arturo era contacto con el Estado. O sea, no conocía la idiosincrasia de la gente. Por eso calculó mal. Pues sí, por su experiencia. Él era un experto en la política nacional de cúpula. Pero aquí en Tabasco, yo en la campaña me acuerdo que decía, si tú lo paras en Plaza de Armas a Núñez y le dices que se vaya caminando a la Quinta, se pierde. Así es el tamaño de la bronca. De la mañana, 26 minutos. Sí. Tengo un corte atrasado. Vamos por ese corte atrasado. Seguimos platicando. No me dijiste si te volviste loco cuando asumiste como gobernador. Ahorita vamos. Si hubo excesos. Si perdiste el piso. Regresamos. Estamos en esta interesantísima charla con Manuel Andrade. Perdió la cabeza Manuel Andrade cuando llegó a sus 34 años a ser gobernador. Sí, bueno, te decía yo que el poder, o sea, tener la capacidad de soportar esa inyección, esa carga de poder tan súbita, a cualquiera lo pone loco. Sobre todo, te digo, porque yo llegué como un gobernador que tú decías muy empoderado, formamos la CONAGO, yo presidí la primera CONAGO, entonces era yo la novedad porque era el gobernador más joven, había ganado después de 2 elecciones, ¿no? Construyendo una relación con Fox y con su equipo. Entonces, está yo de moda, pues vamos a decirle. Y como yo siempre he sido de sangre ligera, yo soy una gente que te digo, la política la he disfrutado siempre. Y durante el primer año, independientemente de la dinámica de trabajo, que la aguantas con 34 años, hermano, tú no duermes. Sin problemas. Sin bronca, no duermes. Tú puedes dejar de comer o comer todo el día, dejar de tomar agua o tomar agua y trago todo el día y no tienes problema. Yo fumaba puro, fumaba cigarro, comía. Echabas tequila. Echaba trago, comía 3-4 veces al día, cenaba a las 3 de la mañana. Y cenar no de que una papayita, no, qué mal. Cenar, lo que es cenar, ¿no? Que el cuerpo lo agradezca, ¿me entiendes? Bien cenado. Unos frijolitos charros, así. 3 de la mañana, Dios. Yo nunca he padecido una gastritis. Ese era mi problema, porque yo... No tenía síntomas. No tenía problema. No las pasabas mal. Yo veía a mi papá, por ejemplo, para descansar, ese sufría mucho el estómago y yo lo vi tomar bicarbonato, Melox, Renier, todas las medicinas del estómago, yo me las conocí por mi papá. Jamás en la vida tomé yo eso. Entonces sí, llega un momento, pero además, como te platiqué una vez, la corte es canija. Los salameros, lo más difícil para transitar para un gobernante es que pululan. Mira, y además se esmeran y no les importa. Yo siempre he sido gordo. O sea, ahora que decías de los apodos, ¿no? Que platicabas a todos. Bueno, pues a mí me han dicho... Pero el tuyo no era ofensivo. No, pero además yo tengo una filosofía sobre eso. A ver. Si a mí me dicen gordo, es que yo cariño, no lo tomo como un insulto. Es una descripción. Pero más es de cariño. Entonces... Hay gente que se enoja porque cuando le dices que es pendejo, es que lo estás insultando, lo estás describiendo. Entonces no te ofendas, compa, porque te estoy describiendo, ¿no? Entonces yo era gordo porque me describían, no porque me insultaran. Entonces yo era gordo porque era yo gordo y comía. Entonces cuando ya no me quedaba la ropa, me compraba yo ropa más grande. Entonces salía yo un día en la mañana con ropa más grande, pues ya no te ves tan apretado, sino como un chanchamito, ¿no? Como una butifarra mal embutida, no. Y el primero, me acuerdo que mi amigo Obed Palma, en paz descanse, uno de los vigilantes de la Quinta, bajando me decía, joder, Olincia, ya te más flaco. ¿En serio? Obed, me veo flaco. Un hombre flaquísimo, bajo usted de peso una barbaridad. Y era la ropa, ¿no? Bueno, salía yo. El chofer primero me decía, a la mecha, Olincia, se ve usted muy bien. ¿Sí, verdad? No, hombre, se ve. Llegaba yo a la oficina
y la recepcionista del palacio me decía, a la mecha licenciado, está usted más guapo que Mayans. Imagínate, era yo más guapo que Mayans, ¿no? Entonces, bueno. Pero si te lo va diciendo uno, te va diciendo otro, te lo dice la secretaria, te lo dice el del taco. Entonces tú dices, pues sí. ¿Y te lo creías? Te lo crees. Y entonces pierdes piso por lo mismo, porque te están todo el tiempo echando piropos, diciéndote, difícil. Eres el más inteligente, eres el más guapo. Claro, oye, qué brillante decisión, oye, qué, bueno. Y luego como... Y más joven. Y como tuve la suerte de que rápidamente establecí una buena relación con el presidente y con su equipo, yo te soy honesto, todo lo que yo pedía para el Estado, me lo daban. Es cierto, ¿verdad o mentira? Llegaba Fox, una gira de horas en Tabasco, y te lo llevabas al término de la gira a la Quinta Grijalva, sacabas unos quesos tabasqueños, unas butifarras, servías tequila, sacabas la guitarra y órale, ¿y se quedaba más tiempo el presidente? Me especialicé en caballos. Que sabías que era uno de los temas que más hablábamos de... ¿Es cierto esto? Sí, bueno, no así, no a ese grado, pero sí hay parte de eso. Agotábamos la agenda. Fíjate, yo hacía por lo general 4 cosas con él de cajón. Agotábamos la agenda desde temprano para salir de la chamba. Luego hacíamos un break para que atendiera a los panistas. Porque yo le juntaba con los delegados federales del PAN para que conviviera y me decía, ¿por qué? Le digo, oye, hermano, el PAN en Tabasco era muy testimonial. Que un presidente del PAN allá, pues todos los que están aquí quieren pues conocer al presidente, informarle lo que está haciendo en su gobierno. Y él accedía y lo acercaba. Le juntaba yo gentes del Estado que era importante que le pudieran plantear al presidente cosas. O sea, agotábamos la parte de trabajo, luego la parte de relaciones públicas, luego hablábamos de proyectos, de lo que yo pensaba, de lo que veía, hablamos un poquito de política nacional, ¿no? Se divertía mucho con mis comentarios de política. Y luego, al final, ya nos quedamos a convivir para conocernos. Y me acuerdo que en una ocasión llega el presidente y me hablan los del Estado Mayor y me dicen, le vamos a pedir un favor, el presidente está a dieta. Ha estado enfermo y no puede, entonces le va a hablar doña Marta para pedirle el favor, porque cada vez que viene a Tabasco se va mal. Se va mal, bueno, ok. Entonces llegan los de Estado Mayor, me habla efectivamente Marta Sagún y me dice, por favor, no se preocupe, yo voy a cuidar eso. Le digo a Elvira, porque Elvira siempre se ha encargado de la cocina. Entonces llegan los de Estado Mayor, le traen su pollito asado, todo el rollo, ¿no? Y yo, para esa comida, había programado que hicieran frijol con puerco. ¿Sí? Frijol con puerco. Entonces, le digo, no, a mí háganme mi frijol con puerco. Si él está en su dieta, que él haga su dieta. Tú también estabas a dieta. Sí. Sigamos. Imposible. Sigamos. Entonces, le sirven su pollito, todo lo que estaba comiendo, y me traen la olla de frijol con puerco y me empiezan a servirle a todo el mundo. Y huele y me dice, ¿esos son frijoles puercos? Y le digo, no. Frijoles puercos son en el norte. Que este es frijol con puerco, es diferente, lleva cebollita. Me sirvo y me dice, a ver que me sirvan un platito. Y me decía el Estado Mayor, hermano, ¿y qué hago? No, dígale que no. Yo, ¿por qué díselo tú, coño? Si claro. tú eres responsable de eso. Señor presidente, es que su dieta lo voy a probar. Sírvanle al presidente. Oye, hermano, se ha empujado 3 platos de ese hombre. Parece una espoca hinchado cuando se subió al avión. Se va a México. Al otro día me habla su esposa por la red. Bueno, gobernador, me dice. Sí, me decía Manuelito. Gobernador. Sí, señora. ¿Qué te pedí? No sé. ¿Qué te recomendé? Chingado, le digo, lo de la dieta del presidente. Lo tengo enfermo. O sea, no puede ser posible. Ya no lo voy a dejar ir a Tabasco. Me lo mandas enfermo. Me lo traes. Mira, tiene toda la noche sin la paso. Enfermo. Yo ya me imagino, ¿no? Haber dormido pegado al techo de ese... con el frigolar que se comió y ella al lado. Imagínate, toda la bombardeó. Entonces,
Pero luego lo platicaba yo con él y nos reíamos mucho de todas esas pendejadas. Y tiempos aquellos? Hicimos buena relación. Entonces, ¿y eso ayudó mucho a Tabasco? Mucho. Te soy honesto, no hubo nada que yo no le pidiera que no me lo diera. Pero a ver, sí, y sobre todo en el contexto de López Obrador, enemigo hacia él, y bueno, pues tú en el combate a López Obrador. En mi época se destrabaron los pozos petroleros. Las 9:43 a.m, 43 minutos, Manuel, tenemos que irnos a otra pausa. De hecho, ya estamos casi a tiempo de irnos a la cuelga. Pero bueno, hay temas importantes. Rápidamente, los lambiscones te hicieron daño. Porque sí te afecta. Bueno, yo sin ser presumido, creo que a final de cuentas terminé bien mi gobierno. Cumplí con hacer casi todo lo que me propuse. Lo que me quedó pendiente, que ya no pude hacer por falta de tiempo, fueron muy pocas cosas, pero que hubieran servido mucho para consolidar el modelo de gobierno que hicimos. Pagué la deuda del Estado, que eso es una de las grandes satisfacciones que yo tengo, y por eso cuando veo que se gastan o sea, como le digo, hermano, si es que yo estuve ahí, a mí no me digas que no se puede. Sí se puede guardar, se puede ahorrar, se puede gastar bien sin endeudar al Estado. Pero también decías, Fox, lo que le pedía me lo daba. Sí, claro. Puede ser que los presidentes que están le pidan y no den, y ahí puede estar la diferencia. A ver, Emanuel, ¿tú piensas que Tabasco tuvo una mejor circunstancia cuando fui gobernador yo con Fox o cuando Andrés Manuel fue el presidente? Pues mira, dado los resultados que vemos cuando tú fuiste gobernador con Fox. Bueno, pero lo lógico no era que si tenías presidente, Congreso, senador, diputados, todos los ayuntamientos, todo el Congreso local, no tenías oposición, coño, era para que hubieras hecho de esto un Dubái. ¿No será que por lo mismo? Y ¿qué? Cuando eras tu oposición y en la circunstancia de Fox. Pero yo no peleaba, yo lo gestionaba. La tarea también era otro momento de país, había un precio del barril de petróleo altísimo. Ahorita el precio del petróleo está casi igual. Pero tronado Pemex, en fin, son circunstancias distintas. Yo estoy de acuerdo. Pero sí me parece que en tu época fue mucho mejor para Tabasco con Fox presidente que con López Obrador presidente. Y luego además yo apuntaría a otra cosa final. Digo, independientemente de que me podrían haber acusado de que estaba chamaco y de que... Parrandeabas mucho. Parrandeaba y de que, ¿cómo se llama? Que era muy vacilador, informal. Hay una anécdota que cuentan los candidatos del PRI. Te queda la pausa, rápidamente. Los mando a llamar para desearles suerte en el evento y les digo, les voy a regalar un kit. Y esto pensaron, nos va a dar dinero o algo, ¿no? Y les doy una cajita. Y lo platica Nicolás Bellicia muy vaciado. Dice que llega, sale, abre la cajita y tenía una pomada de capén para las rosaduras, una maicena, una para la escaldada. Y entonces dice, este pinche gobernador ve lo que nos dio. Bueno, entonces yo los vacilaba. Era yo muy vacilador y me acusaban de que era muy informal. Yo era muy computarizado. Entonces decían que yo me la pasaba jugando maquinita en mi oficina, ¿no? O no sé qué más. Pero la verdad gamer dirían ahora. Pero yo fui el primero que tuvo cámaras para ver cómo iban las obras, que tuvo seguimiento en las oficinas para ver qué estaban haciendo los secretarios. O sea, todo eso lo tenía yo. Sí era mucho de la cosa cibernética. Pero a fin de cuentas, te quiero decir que me siento contento, creo que el saldo fue bueno, me permite vivir en Tabasco sin mayor problema. Nunca faltan los desafectos que son normales y los entiendo. Pero la gran mayoría de la gente es muy generosa conmigo. 9:47, vamos a la pausa, regresamos a esta plática con Manuel Andrade. Nos vamos a tener que colgar otra vez, pero creo merece la pena. ¿Por qué Granier? ¿Por qué Granier? Ay, eso está buenísimo. Volvemos. Manuel Andrade, ¿se sintió indestructible como gobernador de Tabasco? No, me senté yo fuerte, me senté yo un gobernador influyente, fuerte, en la relación con el gobierno federal. La verdad, tenía yo mucha fuerza y presencia con el gobierno del presidente. Él me la daba, su esposa también me distinguía con eso, y pues eran factores de poder muy importantes. Y con mis compañeros de partido del PRI, pues la llevaba yo muy bien, tenía yo muy buena relación con la clase política en general, hice muchos amigos en la oposición, que esa es otra cosa que cuando estás en el gobierno muchos no lo entienden. Uno debe de tratar de ayudar, y si no puedes ayudar a alguien por algo, porque estuvo en contra tuya, porque, bueno,
no lo ayudes, pero no lo perjudiques. Yo lo que sí presumo es que en mi gobierno, incluso todos los que estuvieron en contra mía, a muchos no los ayudé porque no se lo merecían, pero no los perjudiqué. Los dejé que hicieran. Y participaron y yo no me metí. Nunca perseguí a nadie. Me acuerdo que la primera reunión que tuve, cuando me dijeron que había que hacer algunas campañas de medios contra algunos actores políticos, esa fue una reflexión que me compartió otro político destacado, don Fernando Gutiérrez. Me dijo un día, lo peor que le puede pasar a un político es que le dé usted muerte civil. No lo mencione. Sus amigos de la prensa, si lo quieren ayudar a usted, dígale, ¿sabes qué? Un favor, ignóralo, no lo menciones. Eso lo mata. Entonces, a muchos personajes políticos que habían sido enemigos míos, circunstancial electoral, me decían, es que le vamos a... No, hermano, no lo menciones. ¿Hoy te lo están aplicando a ti? Desaparece un poquito, pero les cuesta trabajo por las redes. 8 de la mañana, 53 minutos. ¿Por qué Andrés Granier el candidato, Manuel Andrade? Esto se lo han preguntado muchos. Bueno, mira, en esa ocasión venía la sucesión muy fuerte ya, o sea, había mucha presión de parte del PRD. Roberto Madrazo pierde la elección. Andrés Manuel la pierde y acuérdate que como el desquite, bueno, perdimos la presidencia, pero vamos tras el Estado, ¿no? Y traían una posición muy fortalecida, tenían muchos municipios, tenían la mayoría en el Congreso. Y los que estaban apuntados destacadamente eran Georgina, Óscar Cantón, Florisel Medina, el propio Granier, de los que me acuerdo. Y se venía un escenario en el que si le andábamos jugando al ensarapado del lado del PRI, que era en donde yo estaba, íbamos a tener problemas. Entonces nos fuimos por el sentido común. A ver, ¿quién gana la elección? Y ahí no había duda. Ahí no había duda, porque además yo estaba casi seguro que si Granier no era el candidato, pero se le demostraba a la buena, o sea, si por alguna razón él no iba a ser el candidato, había que demostrárselo al Chelo a la buena, no engañado, no con un fraude, no. A ver, que lo entienda, lo iba a entender. Porque Granier, dentro de todos sus defectos y lo que le quieran achañar, pero si Granier está consciente de que esa es la verdad, la acepta. Eso es lo que yo viví con él. Entonces dijiste, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Y sí, pero si él es el candidato, él es el que debe ser, con él hay que jugarse. ¿Quiénes estaban en la mesa? Óscar Cantón, Pechel Medina. Pechel, estuvo Gina. Gina también. Estuvo ¿No estaba preparado Tabasco en ese momento para una mujer? Por el perfil de Gina, no lo una sé, gran actuación no le daba para ser candidata. No, o sea, no le daba en ese momento. Había sido buena presidenta, digo una gente que no tenía mayor señalamiento, pero no le daba. Y entonces me siento con Madrazo a ver eso, y Madrazo me observa 3 cosas. Me dice, mira, vamos a tener problemas, porque yo conozco a Granier, pues si yo estoy desde el kinder con él, lo conozco. Es muy difícil para hacer. Y había la amenaza que se fuera a la oposición. Aquí lo reconoce en la entrevista. Va a ser muy difícil. 2, me dijo, va a ser un gobierno muy desordenado, porque es muy desordenado. Y 3, vas a tener problemas, porque ante la incompetencia que no vas a saber qué hacer, te va a empezar a joder a ti. Madrazo te dice eso de Granier. Sí. Te dice, no debe ser el candidato por estas 3 cosas. Entre otras, me acuerdo de esas 3. Y me dice, pero tú eres el gobernador. Me dijo, yo le digo, bueno, entonces, ¿quién debe ser? O sea, si no es Granier. Me dijo, pues yo lo veo bien a todos. Me parece que Pechel, que era normal, ¿no? Y Pechel, mi amigo, y yo también creo, pero a Pechel había hecho 3 cosas buenas que parecieron malas. ¿El predial? El predial. Puta madre. Y le dieron una piñiza al pobre Pechel por lo del predial, y era lo correcto. O sea, las tarifas del agua, pues es lo que todo el mundo se queja, ¿no? De que el agua aquí la regalan. Bueno, Pechel lo decidió hacer responsablemente, lo del predial, lo del agua, y eso le generó que lo aprovecharon sus adversarios políticos para crucificar. Y ahí se cae Pechel. Y ahí no se cae, sino que tenía mejores condiciones el Chelo, ¿sí? Y por eso es el candidato. Y pese a eso, tú dices, pues que se juegue esta contienda interna y que sea Andrés Granier, pese a las advertencias de Madrazo. Esto nunca se había dicho, Manuel. No, sí, pese a las advertencias, y nada más de Roberto, de varias gentes. Pero yo
Entonces te dijo que iba a haber problemas, que iba a haber una administración me dijo que era desordenado, que iba a ser muy difícil hacer campaña con él porque él tiene una forma de hacer política muy rara, no institucional, ¿sí? Y luego, si no logra desentrañar y resolver el gobierno, va a ser de tipo Morena, echarle la culpa al pasado. Entonces me dice, le digo, mira. ¿Tú vas a ser el culpable? Le dije, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero en mi experiencia de mi trato con Granier, cuando se anula la elección, a Granier le ofrecen la candidatura. No, eso ya lo sabías. Sí, se ha ventilado. Y Granier no acepta y me habla y me dice, ¿sabes qué? Me ofrecieron la candidatura, no la voy a aceptar y yo ya decidí, me la voy a jugar contigo. Y Granier se la jugó conmigo. Mira. Lo que sea de cada quien, se la jugó conmigo. O sea, yo en ese sentido no dudaba. Era una gente que si yo por la buena lo convencía, o sea, le demostraba, lo entendía. O sea, no come lumbre Granier. El problema de Granier con varias gentes era porque le querían imponer las cosas, lo querían tratar como si estuviera tonto. O sea, a la mala no. A la mala no. Con Granier a la mala no. A la mala no jala. O sea, Granier siempre entendido, a la buena, convencido. Incluso te diría yo que hasta emocionalmente es más fácil que acceda que por la mala. O sea, no lo vas a jalar. Y no es mala gente el Chelo, hombre. O sea, ¿llegaron a ser compadres? ¿Se anunció el compadrazgo? ¿Qué pasó ahí? Hicimos un compromiso de ser compadres, pero pues al final ya ves que el problema que tuvo, vino todo el problema y ya nunca lo volvimos a platicar. No nos volvimos a encontrar hasta que fuimos candidatos a presidente los dos. Las 9 de la mañana, 59 minutos. Ahora sí, oficialmente nos vamos a tiempo de cuelga. A ver si en este próximo bloque concluimos esta entrevista con el licenciado Andrade. También, igual que ayer nos pasó, cualquier cantidad de preguntas que tengo que no van a ser posible ya ventilarse, pero vamos a tratar de 2, 3 más importantes, por supuesto, ponerlas sobre la mesa. Ojeda dice que le metieron 300 millones de pesos a la segunda elección y que por eso ganó Manuel Andrade. Regresamos. Raúl Ojeda dijo el lunes en telereportaje que hubo una inyección de dinero de 300 millones de pesos. Vamos al momento para recordar. Mira, yo tengo una confesión de una gente. Tengo 2 confesiones, pero nada más te voy a dar una. La otra la voy a seguir respetando. Nosotros ganamos la primera. Y la segunda, una querida amiga que era funcionaria del PRI, secretaria general, posteriormente se incorporó con Andrés Manuel en el grupo del 2006 cuando fuimos con Ricardo Monreal, José Agustín Ortiz Pinquete, Federico Arriola, Socorro Díaz, Manuel Camacho Solís y un servidor. Andábamos por regiones con la consigna de Andrés, nombrados por Andrés. Me dijo, el 2000 lo ganaste, el 2001 te metimos caballería, le metimos 300 millones de pesos para poder avanzar en los votos que requeríamos. Textual. Ya lo que diga quienes llegaron o no, ya es absolutamente secundario. Y además, para mí no tiene ya la mayor relevancia, ¿no? El que haya sido gobernador, qué bueno por él, qué bueno que si está satisfecho y si la gente se lo reconoce, me da mucho gusto porque está vasco al fin de cuentas. ¿Cómo la ves? ¿300 millones costó la segunda elección? Yo creo que fue más. ¿A poco? No, mira, hablar de que... a ver. O sea, ¿no fue un reconocimiento? Yo entiendo. Digo lo que pueda decir Raúl o lo que pueda decir cualquiera. La primera elección, ahora sí que independientemente de lo que digan, la única causa que encontraron para anular una elección, primera no fue imputable a mí. O sea, no fue el candidato dijo, no. Fue un asunto contra el gobierno y lo entiendo ubicado en el pleito que habíamos hablado al principio generacional, que traen todos estos entre Madrazo, Humberto, Raúl, todos traen pleito desde la primaria, desde el kinder, ¿no? Es que me robó el borrador en la primaria, coño, es que se comió mi torta en la secundaria, es que, bueno, esos pleitos se vieron reflejados al final y entonces entre ellos traían una diferencia muy fuerte. Y yo fui un daño colateral, aunque yo era el candidato, porque el pleito no era conmigo. ¿Era con Madrazo? Era con Roberto. Bueno, se anula la elección por una causal abstracta que es una tontera, pero bueno, se anuló.
Cuando viene la segunda elección, acuérdate que cuando empieza la segunda, hay una cosa que también en justicia tenemos que decir. Entrevista a López Dóriga a Raúl y me entrevista a mí. Sí. Y nos pone en el radio. Y dice López Dóriga, Manuel, si tú ganas, Raúl lo invitarías a trabajar conmigo. Yo no tendría problema en que Raúl trabajara conmigo. Ok, Raúl, no, nunca. El señor tiene que vender chicles. Así dijo. O sea, date cuenta nada más del tenor de cómo andaban los ánimos, ¿no? Raúl realmente sentía, no nada más creo que la ganó la primera, creo que sí él siente que la ganó y creo que también podía ganar la segunda. Pero no ganó la primera. No la ganó. No, digo, honestamente no la ganó. La ganó. Estuvo cerrada. Estuvo muy cerrada, muy competida. ¿Y cómo la segunda logra despegarse mucho? Por la actitud, por esto que te dije, de que ni va a vender chicle ni va a bolear zapatos. Entonces, ¿no hubo esta cantidad de dinero para impulsar una campaña? ¿Cuál? Yo no tenía, cuando pierdo la elección, y primero me la ponen canija, no creen que yo fuera el candidato. Entonces se hace toda una bronca, ¿no? Se mete mi amigo Arcadio León, se mete a Benamar de la Fuente, Carlos Mario de la Fuente, Agapito, o sea, todo el mundo quiere ser candidato. Barceló incluso se apunta. Entonces me la hacen de jamón para ser candidato. El licenciado Trujillo me apoya, al final Madrazo me apoyan en la decisión, Manuel Gurría no quería que yo fuera candidato. Total, se define la candidatura y yo me quedo solito, porque nadie quería hacer campaña conmigo. O sea, a mí ya me daban porritos, ¿me entiendes? Decían, ese pobre gordito ya se peinó porque ya no está Madrazo, que fue el que lo hizo. Por eso mantuviste en tu equipo a gente que de pronto no dio los resultados que se esperaban, pero que estuvieron contigo en el peor momento. Porque sí, eso se te señaló también. Había de todo. Que había gente muy competente que hizo su chamba, pero que aguantaste a unos, sí, y que los aguantaste porque estuvieron también, contigo. En política también eso es muy importante. Es muy importante. Fueron leales y tú, leales, pese a que no estaban dando los resultados, y sobre todo, Manuel, yo siempre he sido muy cuidadoso de que cuando alguien deja de ser mi amigo, es porque realmente él fue el que hizo algo para que ya no fuera mi amigo. Yo te puedo decir, yo soy amigo de toda mi generación. O sea, conviví con ellos desde la infancia, porque soy de Tabasco. Gerardo Priego Tapia es de tu generación. Gerardo Priego es tu amigo. Es mi amigo. Adán Augusto es mi amigo. Carlos Manuel Medina es mi amigo. ¿Qué otro político te puedo decir? Pepe Toño de la Vega. Es mi amigo. Con Raúl tuve una amistad tan fuerte. A mí me invitaron a un grupo donde se reunían a comer, creo que los miércoles en el Hyatt. Ahí llegaba Chuy. Entonces era un grupo. Yo llegué en algunas ocasiones. Era un grupo también muy grande, muy disímbolo. Y entonces llegaba Fernando Pasos, Manuel Calcaño, David Gustavo, Amador Izundegui, Humberto Mayán, Raúl Ojeda, Lorena Borregar, Pancho Peralta, Fausto Méndez, Don Pancho Peralta, efectivamente. Arreola, bueno, éramos un mundo. Comíamos el miércoles, Oscar Cantón, echábamos grilla, vacilábamos, nos echábamos unos tragos, y eso era cada miércoles. Y si mal no me acuerdo, no sé si el que me llevó ese grupo o fue Raúl o fue Pancho Peralta. Uno de los dos fue. Y entonces yo nunca a mis amigos los dejé de hablar, salvo que por alguna razón ellos me hubieran dicho algo. Con todos me llevo. Llevé serenata con ellos, coño. Yo les llevé serenata a sus mamás. Ahora sí que me perdonen, pero yo les llevé serenata a sus mamás. Los acompañabas. Yo llevaba. Tocabas la guitarra y cantabas. Tocaba mi guitarra y él cantaba y le llevé serenata a sus novias. Ya no me acuerdo quiénes eran, pero igual a sus esposas le llevé serenata. 10 de la mañana, 8 minutos. Manuel Andrade, te quedaste con que te quitaron un año. ¿Recriminas por eso? ¿Tienes algún sentimiento? ¿Culpas a Ojeda o al PRD o a López Obrador de ello? No, yo tengo, ¿qué te diré? Sí me quedó el prurito de que si hubiéramos tenido 6 años, Emanuel, hubiera yo terminado de hacer varias cosas que yo ya tenía en la cabeza. Eso fue lo único. Te queda, sí, me queda de aquello. Y lo segundo que me queda es de que me parece que Tabasco traía ya una inercia de crecimiento, en donde yo siempre dije, cuando yo llegué al gobierno decía, los que fueron gobernadores, Tabasco ha tenido la suerte de que ha tenido gobernadores buenos y mejores, porque todos hicieron algo que avanzó Tabasco en algún sentido. Se pierde todo eso desde el momento en que se frena el desarrollo,
se endeuda el Estado, empiezan los conflictos internos. Los 5 años no lo presumo, pero es que así fue, no hubo pleito. ¿Te arrepientes de haber impulsado a Granier hoy, después de la advertencia de Dices, Madrazo y otros, y los resultados de esa administración? No, no me arrepiento. Creo yo que pudo haber hecho un mejor gobierno Andrés. O sea, mi reclamo, mi sentimiento es porque había una inercia que ya estaba fácil de continuar y no lo hizo. Pero vino la gran inundación y eso pudo haber roto la inercia. Yo lo he pensado también. Yo creo que la inundación hubiera sido un trampolín para muchas cosas. Te pongo nada más un dato. El mercado Pino Suárez. Ese hubiera sido el momento para, aprovechando a tumbarlo. La central de abastos, que era parte de mi proyecto, para afuera. Entonces, para hacer otras cosas. Te digo 3 cosas que se me quedaron pendientes. Yo había convenido ya con la Secretaría de la Defensa Nacional cambiar la 30 zona militar y trasladarlo rumbo al aeropuerto. Y en esa parte, todo eso... ¿Dónde está hoy la 30 zona? Claro, hacer un gran desarrollo polideportivo. Lo que fue Olimpia 21, lo iba yo a hacer ahí. Yo lo había convenido, ya estábamos listos. Quitar la central de abasto donde está, que es un desperdicio ese terreno. Haberla movido a otro lugar, porque además complica logísticamente el transporte, la carga. Bueno, haberlo movido y haber aprovechado eso para hacer otra cosa. O sea, varios... ¿Y qué fue la tercera cosa? Y el tercero era haber resuelto el gran problema del agua y el drenaje de las 5 poblaciones más importantes. Lo que hizo Rovirosa, cuando abrió todo Méndez, que escarbó todo eso, bueno, era tomar una decisión de... de ese tamaño. Vamos a voltear de cabeza esto y nos van a mentar la madre, pero a la larga vamos a resolver el gran problema del drenaje y del agua de Villahermosa, de Comalcalco, de la zona conurbada, porque ya había problemas con la zona conurbada. Así es. Y haber resuelto todo ese problema, haber terminado las carreteras para convertir las autopistas, porque las hizo autopistas fui yo. Después de que yo lo hice, que me perdonen los demás, pero no le han metido un peso. Han remodelado lo que yo hice, ¿no? Digo, qué bueno. Pero es hasta ahora, yo fui gobernador hace 20 años. 10 de la mañana, 11 minutos. Finalmente, Manuel Andrade. Se nos quedan en el tintero muchos temas, pero el tiempo ya nos rebasó. Dicen, Manuel Andrade fue un buen gobernador, hizo cosas, trabajó, ahí están. Pero ha sido un muy mal exgobernador, que por eso incluso no ha logrado sus aspiraciones para el Senado o una diputación federal que siempre buscó. Uh-huh. En tu evaluación, ante estos señalamientos de algunos que hacen pues el análisis, ¿no?, de Manuel Andrade, no, sí, él hizo bien como gobernador, pero ha sido un mal gobernador. ¿Tú qué dices a todo ello? Yo no coincido porque creo que la vida política, esta es una circunstancia de Tabasco. En todos lados, los exgobernadores, sobre todo cuando tienen una condición joven, y quieren seguir haciendo política, tienen carrera política. Te pongo un mal ejemplo, Alito, o Manuel Velasco, sí, o quien tú quieras, ¿no? Bueno, el problema es que en Tabasco, yo me acuerdo que era yo aspirante a la Diputación Federal y él era gobernador, y me habla un día con Rafael González Lastra, que no me dejará mentir, y me busca y me dice, quiero hablar contigo, ¿sí? Y me dice, oye, fíjate que te tengo un recado del gobernador que no quiere que seas candidato a diputado federal. ¿Granier te bloquea esa posibilidad? Sí, me lo manda así con Rafael. Y le digo, ¿por qué? Porque Granier dice que no está de acuerdo que ningún exgobernador sea candidato a chingao. En el Hayal me lo dice. Entonces, yo cumplo con comentarte lo que me dijo Granier. Le digo, pues dile a Granier que entiendo su legítima preocupación, pero pues yo no me puede cancelar el que era yo delegado del PRI, no me acuerdo en dónde, yo acabo de sacar una campaña. No sé si en Campeche. Estaba yo muy bien, o sea, muy bien en el partido, y tenía yo el compromiso de que iba a ser candidato a diputado. Entonces, el que bloquea esta posibilidad, el primero fue... No sé si lo bloquea, Granier, pero se opone. Y como se le descompone todo aquí, y yo pues quería ser candidato por Tabasco, pues entre todo el saca aceite, pues resulta que a mí me dieron un empujón y quedé fuera. Pero fue por la descomposición. Pero normalmente me ofrecieron ser candidato plurinominal por otra circunscripción. Y le dije, a ver, hermano, ¿y cómo lo voy a justificar eso? O sea, ¿cómo voy a ser candidato por el norte si yo soy de Tabasco? Sí, y todo el mundo lo sabe. Circunscripción no habría sentido cuando venías de ser gobernador. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, no estoy de acuerdo. Yo creo que, además,
algunos lo podrán apuntar ahorita por la actitud que tengo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Tabasco. No es nada personal ni contra Javier May ni contra su gobierno, porque además, ahora sí que como dijo Tres Patines, los conozco a todos. Nos conocemos de atrás tiempo. Yo sé qué gallina puso cada huevo. Y ellos también saben yo de dónde vengo. Entonces, cuando yo señalo algo, lo hago con el afán de que enderecen el rumbo, porque las cosas no están bien. No es personal, no es que no es personal, por desacreditar. No eres un enemigo de Javier May o de su administración. Jamás en la vida. No estoy de acuerdo. Y levantas la voz. Y lo digo y señalo. Y te tunden, y critico. En redes y demás. Sí, pero... Te dan con ganas. Hermano, pero tengo una concha, un pochito que no me gana. No te preocupa, no te angustia, no te agobia, no... Llega un momento en que sí te preocupa porque el entorno familiar te dice, no, oye, no te vayan a... Ves cómo están las cosas, no vaya a pasar uno en una moto y te pegue una rafagueada, no te vayan a hacer... Caray. La gente se preocupa. Pero yo no creo que las cosas lleguen hasta el grado, ¿no? Digo, bueno, ya si me toca, pues ya ni modo, ya ni modo. ¿Corres el riesgo? Pues yo creo que hay cosas que están pasando. Ya se echaron a 5 marinos, compa. 10 de la mañana, imagínate. Con 15 minutos. Entonces, ¿has sido un buen exgobernador? Yo digo que sí. 10:15. Está aquí Isabel García Cambrano, te va a saludar a la salida. Gracias. Quiere abordarte para un tema. Nurelín López Pérez te pide algún número para poder localizarte. ¿Cómo te localiza? Ahí lleva un número él también. Manuel Antonio Cortés Calcaño te saluda, Manuel, que ha sido uno de los mejores gobernadores que tuvo el Muchas estado. Gracias. Que Dios te bendiga. Juan José Priego Romano te pregunta si eres masón. Sí. Sí, eso sí, soy se masón, ha sí. dicho. Sí, soy masón. Fernando, grado 33, además de la masonería. Fui miembro del Supremo Consejo, fui gran orador, fui muchas cosas. Fernando Zárate Flores felicita grandemente a Manuel Civilla por estas entrevistas tan importantes y hoy con Manuel Andrade, que se ve muy bien y muy sincero en sus respuestas. Le da gusto. Gracias. Abel, gracias y saludos. Abel Terrones Luna de Cunduacán saluda a Manuel Andrade por ser persona amable. Inocente Jiménez Martínez te felicita y felicita Telereportaje por el próximo aniversario. A Manuel Civilla por la habilidad para las entrevistas. Dice que siempre es agradable escuchar a Manuel Andrade en sus charlas, historias sobre el acontecer de Tabasco en cuestión política. Abel Uresti dice, un descaro todo lo que dice Manuel Andrade, ya que entre ellos mismos tomaban las decisiones de quién gobernaría Tabasco, nunca ha nombrado el pueblo a sus gobernantes. Abinadab Vázquez Ricardes, líder cacautero de Jalpa, dice, en lo personal y del gremio cacautero, saludamos y siempre agradecidos con Manuel Andrade por todo el apoyo que brindó. Fue el último gobierno que se preocupó por los morraleros. De ahí a la fecha, ninguno otro y ninguno como él. Gracias. Clemente Muñoz Vega saluda a Manuel Andrade y dice que fue asistente personal de los delegados nacionales del PRI, que no se arrepiente de eso. También felicita a la BT por el próximo aniversario. Gracias. Y es que el 15, los 71 de la BT, el 22, los 67 de Telereportaje. Manuel Andrade, gracias. Gracias, hermano. Déjame nada más mandarle un saludo a la familia Montejo Hernández de Motén, Cunduacán, de Jalapa, a la familia Silván Cárdenas y Alberto Naranjo Cobian, que me escribió temprano porque anda muy metido en los temas de la ciudad, ¿no? Y anda preocupado por lo del malecón. Ya no lo pude comentar, pero le mando un saludo a Alberto Naranjo Cobian. Gracias, Manuel Andrade. Las 10 de la mañana.